En este tercer módulo vamos a abordar el trabajo de la creación de ortomosaicos. Vamos a ver primero, obviamente, las particularidades sobre qué es un ortomosaico. Según la definición correcta, es un conjunto de imágenes aéreas que obviamente son tomadas por algún vehículo o artefacto que sobrevuele, que han sido corregidas, como dice el texto, para presentar una proyección ortogonal sin efecto de perspectiva. Esto es porque en realidad las fotografías aéreas adolecen de estos defectos precisamente, y lo que trata de hacer el ortomosaico es crear esa proyección ortogonal, que es una proyección plana o cartográfica, para que se pueda trabajar todo lo que es lo vinculado a fotogrametría. Aquí vemos cuál es la diferencia, pequeña pero importante, entre una proyección fotográfica o central, que está basada obviamente en las líneas ópticas, y la proyección ortogonal u ortográfica. Podemos ver que la línea de toma de cámara de la proyección central es una curva, por lo tanto el segmento representado por el terreno, que es A'B', es mayor que lo que realmente toma la cámara, que es una curva, es decir, es un pequeño arco y por lo tanto es de menor longitud. Mientras que en la proyección ortogonal esa diferencia es inversa, A' y B' es menor que la que está tomando la proyección A y B. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que cuando nosotros estamos representando en una construcción de un rompecabezas, o es decir, un ortomosaico, esas pequeñas diferencias entre la proyección central y la ortogonal nos van a dejar un montón de problemas. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento por relieve, es decir, esta proyección nos puede falsear las alturas y los relieves de lo que vendría a ser el terreno que está bajo el dron. Por otra parte, hay una inducción a un efecto estereoscópico cuando nosotros vamos tomando fotos, que hace que también haya deformaciones en la representación gráfica de esa perspectiva. Para ilustrar, en la figura 1 vemos cómo es la proyección, digamos, que realiza una cámara de un dron o inclusive un satélite o un avión, que es la proyección central o fotográfica, donde se puede apreciar cómo es el trabajo de la cámara, que tiene una distancia focal y, por supuesto, la lente realiza un trabajo óptico que tiende a deformar esa realidad. Nosotros, aparte de tener que corregir esos problemas para realizar un ortomosaico, tenemos que tener muy en claro el plan de vuelo, que incluye una condición determinante, que es el solape. El solape puede ser de lado o frontal y significa la cantidad de material porcentual que se repite en las imágenes. Por ejemplo, tomamos dos fotos, la foto 1, la foto 2. El solape frontal debería ser, pongámosle, un 70, un 80%, y el lateral, para la nueva tanda de fotos que van a ir al costado, debería ser como mínimo un 40, un 30 o lo que sea. Este solape es fundamental porque cuando se hace el emparejamiento de puntos para construir ese rompecabezas, va a buscar ese tipo de información. Si tenemos un solape muy débil, nos va a dar problemas, y si lo tenemos demasiado ajustado, obviamente nos va a costar mucho trabajo realizar esa construcción de ortomosaico. ¿Qué variables son las determinantes para que esto funcione bien? En primer lugar, la cámara. La cámara tiene una serie de características técnicas, como por ejemplo el tamaño del sensor, la lente y las propiedades obvias del instrumento. Por otra parte, la altitud de vuelo también es determinante, la velocidad, porque si la velocidad es muy acentuada, va a haber problemas para captar correctamente y con nitidez las imágenes, por ende va a ser difícil emparejar esos puntos, y desde ya la obturación. Si la cámara tiene los valores fotográficos incorrectos, va a dar un producto incorrecto. El procesamiento de las fotografías aéreas sacadas con un dron
obviamente que es el curso de lo que se trata, lo tenemos que hacer con un software especializado que puede ser online o desktop. Desktop significa que descargamos el programa y lo corremos en nuestra computadora. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con una versión desktop porque en la mayoría de los lugares que hemos estado testeando, la conexión a internet es bastante pobre, la velocidad de transmisión, el ancho de banda, etcétera, conspiran para trabajar con la enorme cantidad de datos que significan, por ejemplo, armar un rotomosaico como los que vamos a hacer más adelante. Para trabajar con la versión desktop vamos a utilizar el Agisoft Metashape, o si lo prefieren el Photoscan Pro, que es un poquito más antiguo que el primero, que se ofrece en una versión gratuita por 30 días de uso. Después de los 30 días de uso tiene una licencia que es bastante onerosa, pero mientras tanto podemos practicar e ir puliendo nuestras habilidades. El flujo de trabajo para la construcción de un ortomosaico está dado por el siguiente gráfico. Hay un camino obligatorio, que es el que vamos a hacer, y después hay alternativas, que es según el producto que querramos realizar, pero esencialmente esto es lo más importante. En primer término tenemos que cargar las fotografías dentro del programa, luego hacer la orientación de esas fotografías, crear lo que se denomina la nube de puntos dispersa, que vendría a ser la armadura esencial para vincular X cantidad de puntos de cada foto con las demás fotos para precisamente ensamblar ese mosaico. Luego la nube densa, que vendría a ser un trabajo de profundización de esos puntos, que incluye los vértices de colores y mucha información fundamental para la representación más eficiente de ese terreno. Y por último, crear la malla. La malla vendría a ser precisamente el revoque fino de toda esta construcción. Vendría a ser lo que le da las características generales para que luego podamos renderizar en ortomosaicos, DEM o cualquier otro producto. Las condiciones para las fotografías deben ser las siguientes. Deben estar con una carga de metadatos. Los metadatos es una información que usualmente no es visible para las personas que ven las fotos, que incluyen los valores fotográficos que se han tomado en cuenta, lente, velocidad, ISO, etcétera, el tamaño de esas imágenes, pero fundamentalmente para lo que vamos a utilizar acá tiene que tener la longitud y la latitud. Porque con estos dos valores es como se georreferencian las imágenes para que después la composición salga bien. Por otra parte, va a incluir datos de error, datos de precisión, altitud, datos del dron en vuelo, etc. Esencialmente con estos 5 valores, longitud, latitud, altitud, precisión y error en metros, vamos a poder construir no solamente con las imágenes de dron, también podemos utilizar cámaras del tipo de acción como la GoPro o similares, que se suelen adicionar a ciertos drones que no traen cámaras, como por ejemplo el Phantom 2, que nos permitirían unir esas fotos para hacer el ortomosaico que estamos viendo en la imagen. El entorno de trabajo del Metashape, como lo estamos viendo acá, tiene una barra superior de menú, tiene un panel lateral donde están las informaciones de distintas índoles que vamos a ir viendo ahora más adelante, un paño central que vendría a ser la construcción del ortomosaico, una galería de imágenes. En este caso, este ejercicio que realicé para ustedes trabaja con 164 fotos que ya obviamente fueron orientadas, es decir, las cargué y las orienté. Esto ha sido todo. Ahora vamos a ver directamente el programa trabajando ya con estas cuestiones, es decir, con el flujo de trabajo y cómo es cada etapa en detalle.